Continuamos en Real Malicia y recibimos a Rosa Golder para charlar un ratito sobre lo sucedido el miércoles próximo pasado, la marcha universitaria y lo que vino después, que es el famoso veto, que no es el veto que tenemos acá. Te saluda Norberto y Pablo. Rosa, ¿cómo estás? Hola, Beto suave, con B suave, como decíamos cuando éramos. B labial. Claro, B labial. exactamente. Y el otro es el veto. El Beto. Bueno, Rosa, ¿qué has analizado de toda la semana, de lo que ha sucedido? Bueno, por un lado, creo que la marcha ha sido, como otras veces, multitudinaria, como la vez anterior, del 23 de abril, multitudinaria, federal, contundente. Eso creo que lo guarda como rasgo compartido con la marcha del 23 de abril. Creo que además, no solo por la posibilidad del veto a la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso de la Nación, sino también porque el gobierno nacional se ha encargado de difundir varias falacias, mentiras, verdades a medias, o mejor dicho, mentiras consecutivas, y entonces eso ha hecho que haya, me parece a mí, un mayor interés de lo que podrían denominarse la opinión pública, digamos, como que además de la contundencia de la marcha, me parece que estuvo más instalada mediáticamente y en la opinión pública. Y los temas de la marcha. Creo que es a diferencia de la vez anterior, se pone más en evidencia, por un lado, que no hay universidad si no hay trabajadores universitarios, pero a la vez como los trabajadores, trabajadoras, como la ciudadanía en su conjunto valora la universidad, pero a la vez está más imbuida de cuáles eran los reclamos. No es únicamente marchar como con una digamos, consigna que solo sea comprensible para los que estamos ahí. Me parece que esta marcha ha demostrado eso. Creo que escuché en alguno de los canales de aire de aquí de Mendoza que había una encuesta de opinión pública en la que daba que el 75% de la población apoyaba los reclamos universitarios, y solo un 18% apoyaba al gobierno y algún grado de desconocimiento, pero me parece que eso es relevante. Y también creo que por haber sido sancionada la ley, o sea, tener fuerza de ley en el Congreso, atraviesa más transversalmente el debate político, no solo entre lo que podría llamarse la comunidad universitaria y el gobierno, sino también con los partidos políticos expresados en el Congreso. Y bueno, eso me parece que le ha dado otras connotaciones. Creo que también alguien por allí decía, no es lo mismo vetar y avalar el veto de una ley que como fue la de la ley jubilatoria, sino también ahora tener que hacerlo por segunda vez. Y creo que tengo la impresión de que hay una mayor observación y por lo tanto presión a lo que hagan diputados, diputadas en el Congreso. Eso me parece que es un rasgo importante. Y lo otro, bueno, más conmovedor para quienes somos trabajadores o hacemos vida universitaria, que siempre te conmueve el apoyo de la sociedad, digamos. No solo estábamos quienes estamos habitualmente, sino otros apoyos de organizaciones, movimientos, sindicatos, pero también mucha, lo que podría decirse, ciudadanía suelta. Y eso me parece que es un dato a tener en cuenta.
Sí, un poco con me parece algunas. que nucleaba esta marcha toda la serie de reclamos que se vienen acumulando, lo de los jubilados, bueno, el problema que Claro. tienen las organizaciones sociales para acceder a alimentos, eh, obviamente Malestar social, el sí, malestar social, sí, 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 yo sí. creo que se está Lo que siempre viendo. me queda ahí flotando o me quedo rumiando es porque es que se aglomera esto en la marcha universitaria y no en el reclamo de los jubilados, por ejemplo. Que toda la sociedad salga a reclamar junto a los jubilados. Pero bueno, que se da así, Sí, yo creo tampoco... que eso, creo que hay un grado de movilización de jubilados. Es cierto que hasta ahora no ha habido un grado de movilización tan contundente, en el sentido de que lo que afecta son los haberes jubilatorios, que no es un dato menor, y por lo tanto afecta a los jubilados. Creo que otra sería eh, la movilización si ya hubiera entrado en discusión una ley jubilatoria, no sé, que Claro, eleve claro. las Que modifique edades, las condiciones, sí. claro, que modifique las condiciones. Creo Ujú. que eso, y sí me parece que, bueno, yo como soy trabajadora social tengo también esa mirada en las cotidianidades familiares y demás. Sí creo que los haberes jubilatorios en los últimos años, por lo menos, que fue bastante masivo, y a la vez creo que, bueno, obviamente con más poder adquisitivo, la jubilación mínima, en muchos hogares operaba de un ingreso importante, no solo para quienes lo percibían, sino a quienes conformaban los núcleos familiares. Ujú. Creo que eso se está empezando a sentir, que ya pesa menos en esos hogares, y que los hogares tienen más dificultades en en garantizar, bueno, no la línea de pobreza se mide por acceso a los consumos elementales, y no en vano ha dado tan alto el porcentaje de, de pobreza emitido hace pocos días, más de la mitad de la población. Lo que sí también creo, y esto quizás algunos otros tengan mayores elementos, pero a mí el malestar social que genera esas dificultades en la vida cotidiana de las familias, y al haber al ser desigualmente distribuida la pobreza geográficamente hablando, y por ejemplo Cava creo que tiene un índice de pobreza mucho más bajo que el promedio, y ahí es donde se generan la mayor parte de los debates, o la opinión llamada, la opinión pública y demás. Creo que no tiene tanta visibilidad, pero creo que en las provincias, en el mal llamado interior del país, hay un creciente malestar, y bueno, las ciudades como Córdoba, como aquí mismo en Mendoza, donde paradojalmente el apoyo de Milei en las elecciones de hace menos de un año ha sido tan contundente. Es llamativo que, por ejemplo, la marcha universitaria canalice tantas demandas. Yo creo que ese malestar eh, generalizado de insuficiencias de ingreso en los hogares está pesando. Ya empieza a acabarse me parece a mí, esa cuota de esperanza puesta en el gobierno elegido a fines del año pasado, en noviembre del año pasado. Me parece que se va acabando esa luna de miel que le llaman algunos. Los 100 días. Y los 100 días, que suele extenderse un tiempo más, de acuerdo a las condiciones. Eso, yo creo que en las sociedades capitalistas, y que vivimos de los ingresos, en el sentido de que es lo que nos permite acceder a la resolución de necesidades básicas, la insuficiencia del poder adquisitivo entra a cambiar los humores muy rápidamente. Así que yo creo que, si bien tiene una valoración alta el arreglo de la macro, por decirlo de alguna manera, como dicen algunos, si como, si eso no se traduce en mejoras en la vida concreta, rápidamente la cuota esperanza se va a ir desgastando, se va a ir limando, creo yo. Rosa, Por eso también.
Rosa, Norberto te saluda. Te hago una consulta a ver cómo lo ves vos desde adentro de esta contradicción que le aparece al funcionariado de la provincia, por dos razones. Primero, por el apoyo irrestricto de Cornejo a Milei, y por otro lado, por la historia del radicalismo, la reforma, bueno, todo lo que ya sabemos, y que además las autoridades de la Universidad de la UNCUYO, bueno, son de origen radical. ¿Cómo estás viendo vos el funcionamiento, la dinámica de esta contradicción? La bipolaridad, diría. Porque estuvieron todos en la Plaza Independencia, ¿no? No solo en la plaza, marcharon. Y hubo diferentes posiciones no sé si posiciones, diría que hasta reacciones, de encontrarte con funcionarios, intendentes radicales en la marcha. Bueno, ahí surgió la duda, bueno, ¿y qué hacemos con Nieri? Que fue uno de los que, uno de los, no sé si de los 87 héroes o de los que permitió qué va a pasar con Averasay, bueno, ahí creo que están esas dudas. Yo creo que creo que es lo mismo un poco lo que sucede, no sé si sucede, pero digo que la expresión de Jacobiti y la UBA frente al gobierno nacional, aunque el cruce de una gobernación tiene peso, de alineamiento de una gobernación donde además referentes locales, como puede ser Petri, está, digo, que no sea estrictamente alineado con el gobernador, es de Cerriñón, quiere decir la vicegobernadora y demás. Yo creo que tiene una profunda contradicción, al mismo tiempo que en algún sentido yo lo valoro positivamente, no porque coincida con sus posiciones y demás, o con todas sus posiciones, sí son los que han tenido que salir a dar el debate, por ejemplo, con los medios. Y eso me parece que es saludable, que que ellos mismos tengan que decir, miren, es una falacia lo de que los alumnos pueden no existir porque existen sistemas de control, como bueno, que somos universitarios, sabemos cómo están registrados los alumnos a través de un sistema que es el Guaraní, que no es inexistente, que hay problemas y mucho más luego de la pandemia, eso no lo niega nadie, que hay miles de problemas para arreglar, pero han salido ellos a explicar, han salido ellos mismos a explicar cómo son los sistemas de auditoría, esto que tanto machaca el gobierno nacional, que en realidad lo que el gobierno, no sé si porque no lo saben, ya a esta altura en el discurso presidencial y su vocero es muy difícil entenderlo. Yo creo que no es el problema de la auditoría, es el problema de la autonomía universitaria con el que pelean. Y eso es una afrenta para el radicalismo que se sigue apreciando de tal, es el corazón de la reforma. Pero bueno, yo creo que son esas contradicciones, no solo funcionarios del Ejecutivo, funcionarios de distintos ejecutivos municipales, intendentes marcharon, muchos legisladores provinciales. Bueno, ahí tuvimos nuestra discusión, bueno, esta era la marcha pero bueno, lo real es que también muchos de ellos son docentes universitarios, claro. O lo han sido, o digamos, no es o lo han simulado, o lo han simulado. No, bueno, tenemos el caso de Fidel, que ha sido funcionario de Cornejo, inclusive, y demás. Claro, o han parecido que eran docentes universitarios, por lo menos. Sí, el caso creo que el de mayor continuidad ha sido el del vicerrector Fidel, sí, es cierto, mayor continuidad de presencia en la universidad, ha tenido otras funciones y Cornejo estuvo algún tiempo como docente, después no continuó, pero sí, bueno, no sé, Tadeo García Salazar, Marcolini, ahora se me dan nombres, pero hay varios funcionarios que incluso son funcionarios actualmente y son docentes, del ámbito judicial igual. Uh-huh. Yo lo que creo que la universidad tiene muchísimo que cambiar y muchísimo para transformar, para que alguien hablaba hace unos días de los hitos de la universidad, ¿no? De la creación por allá por el 1600 de la Universidad de Córdoba, después la reforma, la gratuidad del 49,
el ingreso irrestricto en el 73, que volvió a ser restricto durante la dictadura, la vuelta a la democracia y el ingreso irrestricto, y luego la mayor masividad por la cantidad, no solo por la apertura de nuevas universidades en otros lugares geográficos, sino también por las políticas de incentivo al ingreso a la universidad de distintos grupos relegados, como grupos indígenas, como grupos del interior de las provincias, el sistema de becas de estímulo a algunas carreras, es decir, una serie de estímulos ganó en masividad en los últimos años. Y eso puso desafíos que creo que no están todos resueltos, ni mucho menos, pero que creo que abrir los debates, habiendo ganado en incorporación de tan numerosas primeras generaciones de estudiantes universitarios, es una ganancia. Eso, También, Rosa, ese dato, ¿se da acá en Mendoza? Yo creo que sí, o sea, la primera generación de estudiantes universitarios, yo soy primera generación, habiendo ingresado en la cultura democrática. Formulé mal la pregunta. Actualmente sí. Formulé mal la pregunta, digo, no es si se da, sino en qué magnitud se da. Yo no sé si está relevado totalmente. Ahora, no tengo el dato exacto, pero sí sé, y uno transitando las facultades, bueno, como la que yo soy docente, la carrera de Trabajo Social en Ciencias Políticas y Sociales, ha habido un ingreso en los últimos 10 años de generaciones, no solo de primera generación de profesionales, sino también de trabajadores y trabajadoras, de madres, cabezas de familia pudiendo ingresar a la universidad. Trabajadoras, este dato también, o sea, cuando uno cruza pobreza con estudiantes universitarios, da que un alto índice es mentira que los sectores pobres no van a la universidad, van a la universidad. Hay un gran número de personas que están bajo la línea de pobreza, y no solo son docentes, sino también que son quienes apelan a la universidad como por lo menos el estímulo para mejorar sus condiciones de vida, y por eso es sabido que es un motor de movilidad social ascendente. Y eso está así. A mí me llama la atención, uno tendría que recorrer carreras. Hay muchas carreras en la UNCUYO, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, que no son solo la carrera de médico o médica, sino también de auxiliares de la inclinación. Instrumentista, enfermería. Instrumentista, kinesiología, licenciaturas en enfermería, y son primera generación, pero no solo son primera generación de familias de sectores populares, lo que sé yo, no sé, podemos decir en otras generaciones que era, qué sé yo, que las primeras generaciones también era por el factor distancia, por otros factores culturales o de otro tipo, pero qué sé yo, que a las mujeres, no sé, costaba más que nos dejaran venir a estudiar afuera, a millones de otros factores. Pero ahora uno transita la universidad y en carreras incluso que suelen ser más, entre comillas, más caras en el sentido de materiales o demás. Por ejemplo, en odontología hay personas, digo, tiene una matrícula más chica, pero tiene muchas personas que están ingresando en todas las carreras. Me parece que hay un gran desconocimiento y un gran desprecio en el discurso del gobierno hacia el mundo universitario, no porque no haya nada que cambiar, no porque no haya que mejorar, no es porque no hayan dineros públicos que tenemos que hacer, optimizar su utilización, sino porque no se comprende la trama que genera justamente el entramado de universidades nacionales a lo largo y ancho del país. Creo que hay mucho desconocimiento de eso.
Sí, sobre todo me parece que bueno, el aumento de las universidades en el conurbano bonaerense, por ejemplo, que facilitaba el acceso en las grandes distancias, también ha significado un cambio importante, o en provincias como San Luis tener dos universidades, una en la capital, otra en Villa Mercedes, digo. En La Rioja, Claro, en en lugares... La Rioja, sí. Mira, uno va a congresos o espacios de articulación de las carreras y demás, y ahí te das cuenta de la magnitud que tiene este entramado. Y hablo de desprecio porque el otro día una discusión a mí me resultó muy particular, porque era entre personeros que en su momento eran todos de la Franja Morada, entre Marcelo Torres del multimedio de LB10 y Gabriel Fidel, que es el vicerrector, que eran estudiantes ambos cuando yo era estudiante, y se daba esta discusión, y la verdad que el vicerrector argumentó muy bien y fue desarmando cada una de estas falacias, de estas mentiras instaladas. Y cuando termina la nota, a mí me llamó la atención, dice, bueno, dice, está bien, la Uncuyo es una cosa, dice, pero también se inventaron universidades en Villa Zapito. Y que de eso dijo el periodista. Y digo, ese desprecio que hay es fundamentalmente ignorancia. Uno va a Moreno, yo he ido a la Universidad de Luján en la extensión en Moreno, si uno va a cualquier Córdoba, la Universidad de Lanús, que no es de las últimas creadas, pero de las penúltimas, por decirlo, la Universidad General Sarmiento, la Universidad de Quilmes, e incluso ayer leía, creo que es la Universidad de Quilmes y otra, que en un relevamiento de transparencia que hace la propia jefatura de gabinete, que tiene un órgano que releva las instituciones públicas de mayor nivel de transparencia, según algunos indicadores, y están esas universidades. Y ellos mismos salen a decir, o sea, ahí te das cuenta que hay un desprecio, un desconocimiento, y que es profundamente ideológico, interesado, porque además tampoco es que saben cómo hacer una transformación de las cosas que es necesario transformar, sino que lo único que saben es el estrangulamiento, la asfixia financiera. Exactamente. Es lo único que ha generado el gobierno nacional. Todo lo demás son falacias. Rosa, te agradecemos mucho el contacto y bueno, seguimos ahí la noticia, lo que suceda la semana que viene, y vemos cómo continúa esta película. Expectantes de qué va a pasar si va a haber posibilidad de rechazar el veto y qué significa. No tenemos expectativas en Llano, por ejemplo, que también es docente, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Claro, pero pareciera que cree que fue puro mérito y cuna lo de ella, ¿no? Porque la verdad que tiene cuna diferente. Pero creo que si pudiera, tendríamos que tratar de entrevistarle. Habría que tratar de entrevistarle y ver qué piensa del sistema científico y universitario en la Argentina, desde que ha sido participante de ambas. Claro. Rosa, un abrazo, buen fin de. Un abrazo. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por el contacto. Chao, chao. Chao, chao. Charlábamos con María Rosa Golder sobre las novedades universitarias. Luego, espere un poquito, señor operador. Luego decía, la marcha federal universitaria que se realizó el día miércoles y el veto que se produjo horas después de esa marcha. Vi un cartel no sé, que ha andado circulando por Buenos Aires. Han habido muchos carteles interesantes. Sí. Veto. Analfabeto. Bueno. Un saludo para el locutor de la fiesta de la vendimia que pusieron a conducir el acto acá en Mendoza también. Dios mío. ¿Por qué suceden esas cosas en Mendoza? ¿No hay alguien que pueda levantar un poquito más ese acontecimiento? Bueno, ya venimos. Contacto. Email realmalicia@gmail.com. realmalicia@gmail.com. De chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso.